Cuando hablamos de funciones, hablamos de relaciones, relaciones entre conjuntos, en particular dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B, donde el conjunto A lo llamamos conjunto de partida y el conjunto B lo llamamos conjunto de llegada. De igual manera, las funciones establecen relaciones entre las x y las transformaciones f de x que se hagan sobre esta función. Se hace dentro de los números reales, o sea que voy de los reales a los reales. Una función es una relación entre conjuntos de números dentro de los números reales. La función tiene una definición, dice que a cada elemento del conjunto A, que es el conjunto de partida, le corresponde un elemento en el conjunto de llegada, que lo llamamos B, haciendo parejas de la forma x, f de x, donde f de x sería la función de x. La manera como establezcamos esa relación entre los elementos del conjunto produce relaciones de tipo inyectivo, sobreyectivo o biyectivo. Por ejemplo, las relaciones 1 a 1 se llaman relaciones inyectivas. Quiere decir que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde uno y solamente uno en el de llegada, como dice la definición. Pero puede existir la posibilidad de que haya elementos en el conjunto X que no tengan pareja con Y. Es el caso de 0. 0 no tiene pareja. Entonces tenemos la relación inyectiva. La relación sobre es cuando dos elementos distintos del conjunto de partida tienen como pareja una misma Y. En este caso, f de x, igual a x al cuadrado es este tipo de relación. Pero podemos tener 3 o 4 o 5 o más elementos del conjunto de partida que estén relacionados con una sola Y, cumpliendo la definición. De esta manera, las funciones sobre no le sobran elementos. Todos los elementos del conjunto de partida hacen pareja con un elemento del conjunto de llegada. La función biyectiva une las dos funciones, es decir, que es 1 a 1 y sobre. Es decir, que a cada elemento del conjunto de partida le asignamos uno en el de llegada y no sobran elementos. Un buen ejemplo son las funciones lineales. Sobre otra característica de las funciones es que estas funciones pueden tener simetría o no tenerla. Si tienen simetría, podríamos hablar de la simetría de una función dada f de x. Esta simetría puede ser con el origen. La simetría con el origen se daría cuando al cambiar de signo a la x obtenemos un cambio en el signo de y. Es decir, que f de menos x es igual a menos f de x. Por ejemplo, la función f de x igual a x al cubo menos x es un ejemplo de una función con simetría al origen. Es decir, que si yo cambio el signo a la x para f de menos x, nos quedaría menos x todo elevado al cubo menos x. Es decir, que f de menos x, al resolver menos x elevado al cubo, nos vuelve a dar menos x al cubo. Y al resolver menos por menos, me daría más x. Esta función, f de menos x, es igual a menos, voy a factorizar por menos, x al cubo menos x. Siendo esta la función original, pero ahora cambiada de signo. Esto significa que si yo también tomo un x, por ejemplo x igual a 1, y lo reemplazo en la función, el valor que obtenga cuando le cambie el signo va a ser el mismo valor de la original cambiado de signo. La simetría con respecto al eje y. Si yo a las x les cambio el signo, la función f de x no cambia de signo, y no cambia de signo. Un ejemplo es esta función cuadrática, f de x igual a x al cuadrado más 4. Si yo tomo la función y el x lo cambio por menos x, nos quedaría menos x elevado al cuadrado más 4. F de menos x
menos x elevado al cuadrado nos da x al cuadrado más 4. Nos da la misma función original. Es decir, que si a los x les cambio el signo, los y no cambian de signo. Estas funciones son simétricas con respecto al eje y. Este concepto de simetría con respecto al origen tiene aplicaciones a través de todas las matemáticas, especialmente cuando hacemos gráficas. Para ahorrarnos la parte que es simétrica, podemos construir este concepto en gráficas, hacer una parte de la gráfica y por simetría deducir la otra parte de la gráfica. Otro elemento importante en las funciones son los cortes, especialmente los cortes con los ejes. Tenemos dos tipos de cortes con el eje X. Los cortes con el eje X se van a dar cuando y valga 0 y la pareja que se obtiene de la forma x, 0, donde y va a ser 0 y x podrá ser cualquier número, inclusive 0. Por ejemplo, tenemos esta función f de x igual a x al cuadrado menos 2x. Entonces voy a encontrar los cortes con el eje x, entonces digo que f de x, que es y, la igualo a 0, y voy a tener 0 igual a x al cuadrado menos 2x, voy a aprovechar y factorizo por x, y esto me queda x factor de x menos 2. Aquí obtengo dos valores, uno que dice que x es igual a 0, esto me daría una pareja de la forma 0,0, que sería el origen del eje cartesiano, y para la otra tendríamos x menos 2 igual a 0, entonces la pareja sería x igual a 2, el valor del corte para la pareja, x igual a 2 significa que cuando x vale 0, tenemos 0, 0, y cuando x vale 2, tenemos 2,0. Aquí se sigue cumpliendo que la y es 0. Tomo la misma función, pero ahora voy a encontrar los cortes con el eje y, o sea, cuando x vale 0. Significa que los x los voy a reemplazar por 0. Entonces voy a calcular f de 0. Entonces aquí tenemos 0 al cuadrado menos 2 por 0. O sea que obtenemos que f de 0, que sería en este caso y, sería igual a 0, o sea que coincide con 0, 0. Entonces, para hallar los cortes, reemplazamos una de las componentes por 0 y determino los cortes con los ejes. Para determinar el dominio de una función, que también es importante, debemos determinar los valores que toma x. Para determinar los valores de x a partir de una función dada en una expresión algebraica, entonces despejo la y. En este caso f de x. Entonces tenemos la función f de x igual a 2x más 1 sobre x menos 1. El dominio son los valores que puede tomar x. En el caso del numerador es una función lineal, 2x más 1 existe para todos los reales, o sea que el dominio del numerador serían todos los reales. El denominador también tendría todos los reales, pero el denominador no puede ser 0. Entonces lo que hacemos es que tomamos los valores para los cuales esto se hace 0 y descartamos esos valores. En este caso el valor sería x igual a 1. Eso quiere decir que el dominio de esta función son los x que pertenecen a los reales, excepto 1. Entonces de esta manera queda definido el dominio. Para determinar el rango, que son los valores que toma y, se despeja la x. Entonces aquí tengo la función f de x, que es la misma que teníamos originalmente. Ahora voy a despejar la y. Para eso multiplico a ambos lados por x menos 1. Entonces tenemos f de x por x menos 1 igual a 2x más 1. Resuelvo esta multiplicación, me quedaría x por f de x menos f de x igual a 2x
más 1. Despejo las x, f de x por x, este que está acá, resto a ambos lados, menos 2x. Y al otro lado me queda 1. Y sumo a ambos lados f de x. Ahora factorizo por x, x factor de f de x menos 2 igual a 1 más f de x. Despejo la x dividiendo ambos lados por f de x menos 2 y nos queda 1 más f de x sobre f de x menos 2. F de x menos 2 no puede ser 0. Eso significa que f de x debe ser diferente de 2. O sea que el rango, son los y's que pertenecen a los reales diferentes de 2. De esta manera, entonces, queda terminado este video.